Ansiedad versus depresión. Esto es un dilema porque mucha gente piensa o cree que la ansiedad y la depresión son lo mismo, ¿no? O que puede. La verdad es que están totalmente distantes. Está uno muy alejado del otro. De hecho, hay un factor que está en el medio y eso te lo voy a mostrar hoy. Pero es importantísimo, muy importante que puedas disfrutar de este contenido, por supuesto que sí, pero que me ayudes a compartirlo. Soy Alberto Verdalles y voy a compartir contigo todo mi conocimiento. Así que si te gusta lo que ves aquí, ve aquí abajo, consiénteme un poquito, porque estoy seguro que voy a cambiar tu vida. Vamos. La ansiedad y la depresión, dos elementos extremadamente fundamentales, uno natural, otro sin duda alguna que no, porque absolutamente no, uno necesario, otro no, en lo absoluto, para nada que ver, pero cuando lo dije al principio, como lo comenté, cuando hablo de la separación, cuando hablo de eso, te quiero contar, parte de una historia mía personal. Resulta que, bueno, a mí me tocó tuve la gran fortuna de ir a la India, de estar en la India, de conocer a un maestro, una persona que se convirtió en mi maestro, que se convirtió en mi guía y llegamos a compartir. Un día estábamos hablando sobre la felicidad, sobre muchísimos elementos, pero él me regaló un libro, él me hace llegar un libro, esto yo lo cuento mucho en las charlas cuando estoy en vivo, él me regala un libro, que ese libro a mí me cambió. Bueno, de hecho, el libro es extraordinario. Es un libro que cualquiera puede tener, Curso de Milagros. La importancia no es el libro en general, sino que dentro de ese libro hubo una frase que a mí me impactó muchísimo, mucho. Y que en ese momento, cuando llegó a mi vida, porque cuando yo hablo de la India, siempre la India se cree, uno dice, bueno, fui a la India, wow, lo místico, lo increíble. Créanme que al principio no fue nada místico, no fue nada increíble. Fue un conflicto enorme porque, yo lo digo en son de broma, pero uno de los que más me afectó a mí o que más me repercutió en mi vida en ese instante fue el hecho de encontrarme conmigo mismo, porque no tenía a quien echarle la culpa absolutamente de nada. Hacerse responsable de uno mismo es algo que, créeme, y eso lo vas a saber en otro video. El hecho es que, estando con mi maestro, él me regala ese libro y yo doy con una frase dentro del libro que a mí me impactó muchísimo. Y esa frase dice así: usted no tiene ningún problema, solo cree que tiene problemas. Usted no tiene ningún problema, solo que cree que tiene problemas. Y los problemas son situaciones que están realmente afuera de mí. O mejor dicho, en ese momento creía que son situaciones que están afuera de mí, pero realmente los problemas no están afuera. Como problemas, familia, trabajo, país, situación, cualquier tipo de cosa que está afuera de nosotros le ponemos esa etiqueta. ¿Y qué pasa? Que es una trampa, porque realmente lo que repercute o lo que está ahí, que tiene relevancia, es la forma en la cual yo concibo mi realidad, la forma en la cual yo pienso. Y cuando digo una trampa, es porque es un estado de separación. Que en ese instante, cuando yo lo leo, pues profundizo más en ese título, decía falso ser, el falso yo, o mejor conocido como el ego. El ego es un estado de separación. ¿Qué me dice? Que yo estoy separado de mí. Si le pasa algo a alguna persona, en ese momento yo digo, wow, gracias a Dios, a mí no me pasó. Uy, por eso tenemos tendencia, lamentablemente, muchas personas tienen tendencia a ir a las redes sociales y buscar videos de catástrofe. Yo personalmente no puedo hacer eso, El hecho es que el ego es ese estado de separación. ¿Qué me dice? Que yo soy lo que tengo, que yo soy lo que hago y que yo soy lo que los demás piensen de mí o mi reputación. Pero eso lo dejamos a un lado. Pero hay un factor muy determinante dentro del ego y es el factor tiempo. Al ego le encanta el tiempo. Al ego le encanta hacernos creer que fuimos pasado, futuro, quitándonos fuerza, nos lleva con mucha facilidad al presente, al futuro, al pasado, a lamentarnos, al futuro, a preocuparnos, quitándonos fuerza en en lo único que es real, que es el presente. Hay una fórmula que lo define absolutamente todo. La fórmula dice: el exceso de futuro es ansiedad, el exceso de pasado es depresión. Hay un tercer elemento que no sé por qué no se cuenta, que no voy a entrar en él, que es el exceso de presente se transforma en estrés. ¿Por qué me estreso en el presente? Hay que vivir en el presente, ansiedad, cuando estamos dentro de la ansiedad, yo particularmente cuando estuve allí me decían, vive en el presente, vive en el presente. Claro, en el presente siempre estoy, aquí, de este presente yo nunca me muevo. Pero ¿qué pasa? Que tenemos una mente que tiene un recurso que se llama pensamiento, que trasciende el factor tiempo. La mente viaja al pasado con extrema facilidad y al futuro con mucha facilidad.
Y tenemos el recurso del pensamiento. El recurso del pensamiento y nos dice que aquello que yo creo que fui, que aquello que yo tuve, porque en mis citas personalizadas me consigo muchísimas personas que me dicen, Alberto, a mí me podía hacer esto, antes yo podía hacer lo otro, y si yo pudiese volver, no. Eso he estado creyendo que si yo puedo transformar algo allí, si tuviese una máquina del tiempo, entonces voy a cambiar mi vida. Pero ¿qué pasa? Que lo que yo quiero cambiar no es lo que estoy viviendo en el presente, sino lo que quiero que no pase en el futuro. Cuando mi mente viaja al pasado y digo, me gustaría haber hecho esto, porque si hubiese hecho esto, porque la mente te va a decir, de alguna manera, bajo el recurso del ego, te va a decir, va a empezar a dibujar en tu intelecto, en esa mente, va a empezar a dibujar una película que te va a decir, si yo hubiese hecho esto, lo hubiese evitado, si hubiese dicho una palabra, no hubiese pasado eso, pero no es imposible. Es imposible que eso pase, pero ya como no es real, el estar en ese estado constante es todo lo contrario. Empiezo en mi presente que yo no quiero que pase, pero vuelvo y repito, ya las he vivido. Por eso que hemos estado dentro del estado de ansiedad, tú que estás allí, porque sé que has estado allí, me entiendes perfectamente. Pasas por un instante que pasas un ataque de ansiedad, eso pasa. A lo que ya pasa, ya es pasado. Pero quedas pensando en lo que viviste y dices, yo no quiero volver a vivir esto. ¿Pero cuándo? En el futuro. Empiezas a preocuparte por lo que puede pasar. ¿Y qué pasa? Que la ansiedad es un elemento protector, defenderme de lo que yo le digo, no de lo que pasa fuera de mí, no de lo que puede pasar, ni mucho menos de lo que ha pasado. Ahora, otro comercial que me da ahí, me va a dar porque mi pensamiento en el centro comercial, que sea una crisis agorafóbica, miedo a estar rodeado de muchísimas personas, salir de mi casa, en el momento que me pasa eso, tengo dos miedos, punto. Miedo número uno, miedo a que pueda perder el control y la gente se dé cuenta de cómo estoy. Empiezo a monitorear todo el mundo. La gente se está dando cuenta, mira, y empiezo, ya no puedo caminar de manera coordinada, hasta la parte física se ve afectada. Por supuesto, estoy estresado en mi presente por lo que creo que puede pasar. Y el segundo miedo que experimento en ese momento es que pueda desmayarme, desvanecerme, morir, o no llegue a tiempo al médico porque no hay nadie que me pueda socorrer. Entonces la ansiedad que dice, no, vamos a la casa, ven, vamos a la casa, nos encerramos. Ahora, me pasa eso en el trabajo, me pasa en el centro comercial, después me da una crisis en el trabajo y empiezo a decir, no es que mi jefe, mis compañeros de trabajo, no es que es mucho, muy estresante. No tiene absolutamente nada que ver con lo que pasa fuera de ti, es la forma en la cual tú percibes tu realidad. Porque si fuera por eso, nadie trabajara. Si fuera por eso, nadie fuese al centro comercial. Ahora te pasa conduciendo exactamente igual. La ansiedad que te va a decir, vuelve a tu zona segura. ¿Cuál es tu zona segura? Puede ser tu casa, tu zona segura puede ser una persona, tu zona segura puede ser muchos lugares. Empiezas a apartarte y empiezas a quitarte de en medio todas esas cosas. Y ahí viene el recurso de lo que se conoce como la mente dualista, que se va con mucha facilidad al pasado y con mucha facilidad al futuro, como lo dije anteriormente. Al pasado a lamentarse y al futuro a preocuparme, quitándome fuerza o mellando mi vida en el presente. Cuando hablo de ansiedad, no es malo, es la reacción natural ante el pensamiento que tú estás teniendo. Cuando hablo de depresión, es el estado constante en el cual estoy preparándome para lo que no quiero que pase en base a lo que he vivido antes. Y como la ansiedad es protectora, ella va a intentar quitarte y dice, no, quédate aquí en la casa, no salgas. Vuelvo y repito, no porque sea mala, es porque tú le has dicho que ese lugar es malo. Y la función principal de mi mente y de mi cerebro, como lo he dicho en otros videos, es protegerme. Y voy quitándome cosas que eran naturales para mí. Empiezo a pensar, me gustaría volver al centro comercial, me gustaría conducir, me gustaría trabajar. Ya no puedo hacer eso y entro en un estado depresivo porque me gustaría volver a lo que fui antes. Entiende algo, que cuando entras en estado de ansiedad, cuando la ansiedad generalizada, cuando el trastorno, que es lo único que hay que erradicar, porque la ansiedad hay que comprenderla, cuando llega ahí es el momento, es una oportunidad que la vida, Dios, el universo, como tú lo quieras poner, te presenta en tu vida para poder llegar a ser una persona mejor. No es lo que fuiste antes, es lo que puedes volver a ser, porque si yo tuviera una máquina del tiempo y te devolviese al pasado, eso quiere decir que en un futuro vas a estar como estás hoy. Armaríamos una paradoja, ¿cierto? ¿Y qué queremos? Ser y estar mejor. Así que esa es la diferencia entre depresión y ansiedad. Si te encanta este contenido, compártelo, por favor, porque así como llegó a ti, que no es casualidad, va a haber muchísimas personas más que también necesitan todo esto. Así que tenemos que estar unidos para poder ayudar a cambiar la vida de muchísimas personas más.